al análisis de aseveraciones implícitas, a los riesgos de auditoría y a los procedimientos de auditoría tributaria. Dentro de esta etapa veremos para llegar a qué fin. En función del análisis que hayamos tenido de estas dos fases, llegar a generar el programa de trabajo, el programa de auditoría tributaria. Y la pregunta es, ¿qué son las afirmaciones implícitas? Voluntaria o voluntario. Eso lo han debido llevar en auditoría financiera. ¿Qué son las afirmaciones o aseveraciones implícitas? Implícitas, se presupone que está inserto en algo. Las aseveraciones. ¿Tiene? ¿Qué son? ¿Alguien me puede decir qué son? Quinto año de auditoría. ¿Puede, licenciado? A ver, dime. Las afirmaciones son, bueno, las afirmaciones representan la declaración de los dueños o de los gerentes con respecto a los estados financieros y se encuentran en los estados financieros principalmente. Ok. Son las declaraciones respecto de los saldos que están expuestos en su información financiera, si son veraces, tienen integridad, monto correcto, periodo fiscal, todo aquello. Pero en materia de auditoría, las aseveraciones las vamos a incluir. Primero veamos qué son. Diremos que las afirmaciones implícitas son aseveraciones que manifiesta ¿quién? El sujeto pasivo. Es decir, si yo voy a aplicar la auditoría, quien me tiene que aseverar, es decir, quien tiene que darme una afirmación implícita respecto de la información que está generando es la empresa, el sujeto pasivo, el contribuyente. ¿Por qué? Porque son aseveraciones que manifiesta el sujeto pasivo ante la administración tributaria respecto de su situación financiera, patrimonial y tributaria. Entonces, nos preguntamos, ¿y cuáles son esas aseveraciones? Entonces, hemos respondido la primera pregunta. ¿Qué son las afirmaciones implícitas? Fíjense que estamos en qué etapa de la planificación. En la etapa detallada. La primera etapa de la planificación estratégica, conocimiento de quién, de la empresa, de sus actividades económicas, de sus obligaciones tributarias. Y ahora pasamos a la siguiente fase, que es la fase de la planificación detallada, donde analizamos aseveraciones, riesgos y lo que significa la emisión de procedimientos. Ahora nos preguntábamos, ¿qué son las afirmaciones implícitas? Y nos respondemos que son aseveraciones que manifiesta el sujeto pasivo. ¿Ante quién? Ante la administración tributaria. ¿Por qué? Porque manifiesta esas aseveraciones respecto de su situación financiera, su situación patrimonial y tributaria. ¿Qué nos interesa a nosotros en auditoría tributaria? Aseveraciones relacionadas en materia tributaria. ¿Y cómo la vamos a verificar aquello? Veamos el siguiente acápite. Han debido ver en mucha bibliografía y libros de auditoría que difiere una de la otra según el autor de las aseveraciones, pero lo que nos interesa a nosotros en materia tributaria a tomar en cuenta son las siguientes aseveraciones: integridad, veracidad, autorización, monto correcto, valuado, registrado y acumulado, periodo adecuado, para finalizar con la presentación y exposición. 8 aseveraciones que tomamos en cuenta dentro del contexto que significa
la incorporación de las mismas en los procedimientos que vamos a testar en la empresa. Entonces, ocho aseveraciones: integridad, veracidad, autorización, monto correcto, valuado, registrado y acumulado, periodo adecuado, presentación y exposición. Analicemos en el contexto de la aplicación de procedimientos. Y vamos a decir, fíjense un procedimiento: conciliación de declaraciones juradas con saldos contables. Primero lo que tenemos que hacer es leer e interpretar. Leer e interpretar el procedimiento. Una vez que interpretemos, es decir, la interpretación se sustenta en qué dice el procedimiento, qué información deberé tener como respaldo para aplicar el procedimiento y cuáles son las aseveraciones insertas implícitamente dentro de este procedimiento. A ver, ¿alguien me puede leer el procedimiento? Vamos, quinto. A ver. El 1.3, ¿verdad, licenciado? Sí. 1.3, conciliación de declaraciones juradas con saldos contables. Espérame ahí. Primero el título. El 1.3 ¿tienes la resolución normativa del directorio 10-1804? No, licenciado, no lo tengo. A ver. Yo se los voy a mostrar. Y aquellos que tengan, sí necesitamos para que también ustedes lo vean in situ, todo lo que vamos a analizar. A ver. Ya. Yo lo tengo aquí. Bien. ¿Se ve en pantalla? Sí, licenciado. Ok. Tenemos en la resolución normativa de directorio el inciso 6, reglamento para la emisión del dictamen tributario sobre la información tributaria complementaria a los estados financieros o memoria anual. Acá ya me está especificando el alcance de procedimientos mínimos tributarios de auditoría sobre el ITC. ¿Sí? El examen de auditoría externa en general y de la información tributaria complementaria a los estados financieros o memoria anual deberá ser efectuado de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Bolivia. Y por lo tanto cumplir con los siguientes objetivos. Es decir, me está ya generando, me está instruyendo, me está delegando. ¿Quién? La administración tributaria a través de estos procedimientos para que pueda yo obtener ¿qué? ¿Cuál era el objetivo según la NIE 200? ¿Cuál era el objetivo? Seguridad razonable. Evidencia. Certeza razonable. Certeza razonable. Entonces, la administración tributaria me está delegando de que yo, auditor independiente, aplique estos procedimientos. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Primero es una auditoría tributaria. ¿Y cuál es el objetivo de la auditoría tributaria? El de obtener una certeza razonable en aplicación de estos procedimientos. Y cuando yo les decía, lo primero que tengo que hacer es leer el procedimiento e interpretar. Y una vez que lo lea, lo interprete, analizar las aseveraciones que están, por eso dice aseveraciones implícitas, las aseveraciones que están insertas implícitamente. No van a encontrar ustedes, a ver, veracidad.
que es una aseveración. Pero ¿en qué partecita dice la palabra veracidad? No, porque está implícito. Ahorita vamos a analizar qué significa lo implícito. Pero lo que quiero que me tomen en cuenta es lo siguiente. Primero, tengo que ver el rubro. Impuesto al valor agregado. ¿Estamos bien? Segundo, estoy analizando el rubro del débito fiscal. Ojo, estoy analizando IVA, débito fiscal. Y el ejemplo que colocábamos nosotros era el 1.3. No me deja avanzar. ¿Hasta ahí estamos bien? Lo primero que tengo que ver es el rubro. ¿Qué rubro voy a analizar en función de procedimiento? Impuesto al valor agregado. Del impuesto al valor agregado, ese procedimiento, ¿qué va a verificar? ¿Cuál es la aplicación de verificación de certeza razonable? Del débito fiscal. ¿Y qué significa débito fiscal? ¿Qué significa débito fiscal? Es la Saldo a deuda favor del tributaria. fisco. Saldo a favor del fisco. Entonces, ya tengo conocimiento de aquello y me voy al 1.3. Ok. Al menos ahora sí. Bien. Decíamos entonces que verifico el rubro. Luego verifico del rubro qué tema específico, débito fiscal, y tomamos en cuenta como ejemplo el procedimiento 1.3. Fíjense lo que dice solamente el título. Por eso que le decía a su compañero, ¿cómo interpretas el título primero? Conciliación de declaraciones juradas con saldos contables. Lo primero que se me tiene que venir a la cabecita es, voy a conciliar la declaración jurada con el saldo contable. ¿De qué? ¿De qué? Del débito fiscal IVA. Ojo, del débito fiscal IVA. Ahora bien, una vez que he interpretado el título, ya me da la idea de lo que tengo que hacer. Segundo acápite, leo el procedimiento. Verificar que el saldo de la cuenta de débito fiscal IVA se encuentre razonablemente contabilizado mediante la comparación de este saldo con el importe declarado en el formulario 200 o 210 para 3 meses tomados al azar. ¿Qué diferencia hay entre el 200 y 210? ¿Qué diferencia hay entre el formulario 200 y 210? Tasa cero, licenciado. No, porque hay una casilla que también llenamos ahí aquello, tanto en la 200 como en la 210. Exportadores. Licenciado, es para Exportadores. Normalmente presentan las empresas mineras aquello, ¿no? Porque su actividad principal es exportación de minerales. Cuando yo no desarrollo actividad dentro del mercado interno y solamente mi actividad se relaciona con exportación, es decir, ventas al mercado del exterior, entonces voy a utilizar específicamente el formulario 210. Pero ustedes se preguntarán, ¿y qué pasa si solamente, si vendo al mercado exterior y una partecita en el mercado interno? También tengo que utilizar el 210 porque también me especifica aquello, tanto la comercialización del producto al mercado del exterior como en el mercado interno. Pero específicamente el 210 está relacionado con lo que significa exportaciones. Ahora bien, ¿está entendido el procedimiento? Vamos a ver.
nuestro Luis, ejemplo. ¿no lo podía explicar de nuevo? Me mataste. Y a ver, otra vuelta. Mi señal se me dio justo hace rato. Ya. A ver, nuevamente. Les decía Puede yo, ser. estamos dentro de aseveraciones, ¿no es cierto? Ya. Eso lo van a encontrar en libros y bibliografía de auditoría, ¿no? ¿Y qué son aseveraciones? Es lo que vamos a testar en aplicación de un determinado procedimiento de la información financiera que nos expone, ¿quién? La empresa. Ahora bien, dentro del contexto de auditoría tributaria, lo que tengo que yo verificar para poder interpretar el procedimiento es lo siguiente. Les decía que en primer lugar tengo que establecer de qué obligación tributaria voy a analizar. En nuestro caso, como ejemplo, es impuesto al valor agregado. Importante, fíjense, el rubro o la obligación tributaria está en número romano 1, impuesto al valor agregado. Y el rubro es numeral 1, débito fiscal. Y fíjense los subnumerales 1.1, relevamiento de información respecto del débito. 1.2, prueba global sobre ingresos declarados respecto del débito. Y 1.3, conciliación de declaraciones juradas con saldos contables del débito fiscal. Por eso que les decía, en nuestro ejemplo, lo que vamos a analizar es cuando les decía, ¿qué es lo que me tienen que interpretar ustedes al momento de generar el procedimiento? El grupo, la obligación tributaria, el rubro y el detalle del procedimiento. Es decir, impuesto al valor agregado, débito fiscal, pero de débito fiscal el tercer procedimiento, 1.3, porque hay otros procedimientos, ¿no? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Hasta ahí listo, vamos. gracias. Sí, Sí, Ahora licenciado. bien, volvemos a nuestro ejemplo. Ya les he dicho entonces, el 1.3 está relacionado con IVA, débito fiscal. Y cuando leíamos nosotros conciliación de declaraciones juradas con saldos contables, ¿cómo deberíamos interpretar el título? ¿Cómo deberíamos interpretar? Solamente al leer el título, la idea que se me viene a mí, cabecita, para efectos de establecer el procedimiento que tengo que aplicar. A ver, voluntario, quinto. Licenciado, Sí, yo lo interpretaría tomando en consideración que por un lado voy a tomar las declaraciones juradas y luego los saldos contables y de esa manera conciliar la información que se presenta una con otra. ok, pero ¿de qué? Ya les expliqué en la anterior pantalla de qué. débito fiscal IVA. Débito. Débito fiscal, IVA. Eso pónganse siempre en cabeza. Porque a veces, ¿qué pasa con el estudiante? Lee conciliaciones, declaraciones juradas con saldos contables. ¿De qué? Ups, y ahí se queda, ¿no? A pesar que dentro del texto del procedimiento me indica en específico qué tengo que realizar. Pero acá en materia tributaria, el momento que yo vea el 1.3, porque como les decía en la anterior clase, tenemos nuestro programita, vamos a faccionar nuestro programa de auditoría. Ahora bien, una vez que faccionemos, vamos a delegar qué personas, qué recurso humano me va a aplicar cada uno de los procedimientos. Y el momento que me toque a mí el 1.3, ya tengo que estar yo en el sentido de conocer de que el 1.3 corresponde al numeral 1, que es débito fiscal, y al grupo de obligación tributaria número romano 1, impuesto al valor agregado. Y cuando yo leo conciliación de declaración jurada con saldos contables, tengo que relacionar, es decir, ¿qué me está pidiendo el procedimiento? Que tengo que conciliar el débito fiscal expuesto en la declaración jurada con el débito fiscal según libro mayor.
Porque cuando me dice con saldos contables, o sea, hace referencia al libro mayor. Porque el débito fiscal es una cuenta contable. ¿Cuál es la consistencia del débito fiscal según la norma tributaria? Quinto. Artículo 7, ley 843, licenciado. Artículo 7, ¿por qué? Porque me está diciendo verificar que el saldo de la cuenta de débito fiscal IVA se encuentre razonablemente contabilizado. Y si no se encuentra razonablemente contabilizado, ¿cuál va a ser mi consistencia en la redacción de observación? El artículo 7. El artículo 7. ¿Tiene la ley 843? Importante ahorita lo que estamos viendo porque es más o menos la hermenéutica que tienen que seguir ustedes para desarrollar la aplicación del procedimiento y no hacerlo de manera mecánica, ¿no? A ver, aquellos que tengan la ley 843, vayan y busquen el artículo 7. Porque por ahí me van a decir, ¿será verdad lo que nos dice? ¿No será verdad? Y, a ver, denme un minuto. Artículo 7. ¿Han encontrado? A ver. ¿Ven en pantalla? ¿Ven en pantallita? Sí. Licenciado. Ok, para mí bien importante la aplicación de aquello. Ay, no. De esto. Fíjense, ¿qué dice el 7? Primero me voy y verifico el título. Débito fiscal. Artículo 7. Por eso que les decía, acuérdense del 789, porque el 789 para efectos del IVA es mi respaldo. El artículo 7 con el débito, el 8 con el crédito y el 9 con la diferencia débito-crédito. Es decir, la determinación, ya sea de saldo a favor del fisco o saldo a favor del contribuyente. Y para efectos de refrendar mi observación, la consistencia es donde dice que estoy aplicando mal o donde dice que estoy aplicando bien. Porque ya sea una o sea la otra, tengo que generar mi redacción en aplicación de consistencia normativa tributaria. ¿Qué me dice el artículo 7? A los importes totales de los precios netos de las ventas, ¿cuál es la base imponible del IVA? Las ventas. ¿Cómo? La alícuota es 3. ¿Qué Es dice el acá? precio neto de venta. Precio neto de Precio venta. neto de la venta es la base imponible. A los importes totales de los precios, es decir, de la base imponible, ¿no? De las ventas, contratos de obras y de prestación de servicios y de toda otra prestación que hacen referencia a los artículos 5 y 6, imputables al periodo fiscal que se liquida, se aplicará la alícuota establecida en el artículo 15. ¿Y qué me dice el 15? Para efectos del IVA se aplicará la alícuota del 13%, que es la tasa nominal. Entonces, cuando el procedimiento... Cuando el procedimiento me indica, y volvemos ahora a lo nuestro, cuando el procedimiento me indica verificar que el saldo de la cuenta de débito fiscal IVA se encuentre razonablemente contabilizado, ¿qué significa? Que de una transacción de venta
el 13 corresponde al débito y el 87 al ingreso. Es por eso que me está generando de que yo haga la conciliación de lo que indica la declaración jurada versus el saldo que me muestra débito fiscal en el mayor para efectos de comparabilidad. Mediante la comparación, ¿se dan cuenta? Comparabilidad. Mediante la comparación de este saldo con el importe declarado en el formulario 200, y la muestra que me da es para 3 meses tomados al azar. A ver, quinto año, voluntario, voluntario. ¿No hay voluntaria, voluntario? ¿Cómo interpretan el procedimiento? No Que puede ser. deberíamos tomar, podría ser el extracto tributario y directamente relacionarlo con lo que son con el mayor dividido en cada mes. Ah, ahí te del- pesco. del- ahí. A ver, a ver. Primero hemos leído el título, marco a interpretado. Segundo, un poquito que les he analizado el detalle del procedimiento. Y saben qué, aquí me faltaba decirles, ¿qué información requiero yo para realizar este trabajo? ¿Qué información requiero yo para realizar? Está bien, me dice el compañero el extracto tributario, pero en alguna parte leen ustedes el extracto tributario. Primero tengo que analizar qué tengo que comparar. Ya he interpretado el procedimiento. Ahora, para aplicar ese procedimiento, ¿qué necesito? ¿Cuál es el requerimiento que yo voy a solicitar a la empresa para que me dé y pueda aplicar este procedimiento para la obtención de la certeza razonable según la NIA 200? ¿Qué es lo que necesito? Los formularios. ¿Qué? Las Serían los declaraciones. formularios. A ver, yo les Formularios voy a poner declarados el eje. presentados. Esperen, no se me alboroten, vamos a ver. Aquí vamos a colocar, ¿me ven el recuadro? A ver, ustedes son, a ver, un ejemplo vamos a colocar. Un postulante para licenciatura en Contaduría Pública. Anaí Muyisaca, Anaí Pacoricona está en aula virtual. Anaí. ¿No? Jessica Paza está en aula virtual. ¿No? No puedo creer. Quinto año y al año yo les tengo que decir licenciados. Angélica Cruz está en aula virtual. Sí, licenciado. A ver, sin miedo, Angélica. Primero, interpretame el título nada más, 1.3. Angélica, Sí, licenciado. léeme el título e interpretame, a ver si me has entendido, ¿no? En la RND 10-1804, el acápite número 1 habla del impuesto al valor agregado. Ok. Entonces, haciendo énfasis en el débito fiscal, el 1.3 es la conciliación de declaraciones juradas de los saldos con saldos contables. ¿Cómo Y interpretas ese título? es la comparación del saldo de la cuenta de débito fiscal con respecto a lo declarado en el formulario 200 y en caso de exportaciones 210. Muy bien, muy bien. Excelente tu explicación. Ahora vamos con otro compañero. Eric Mamani está en aula virtual. Sí, licenciado. Vamos a ver, Eric, ahora tú. Tu compañera me ha interpretado excelente el título. Me lees el procedimiento y me das tu interpretación. Directo al procedimiento, ¿no, lice? Sí. Bueno, según lo que le he comprendido, no, lice. No. Léeme, Eric, el procedimiento y luego interpretarme. En caso de establecer observaciones o diferencias,
Esto es- No, el procedimiento, no el resultado. Perdón, Liz. Verificar que el saldo de la cuenta del débito fiscal IVA se Un encuentre cachito, ¿le están entendiendo a su compañero lo que lee? Si lo van a leer Perdón. como cualquier revista, no me van a interpretar ni me van Ya, a comprender. En materia tributaria tengo que leerlo lento porque ¿saben qué? Tengo que digerir dos cosas. La lectura, la interpretación, al mismo tiempo la interpretación. Y si leo rápido, verificar que el saldo de la cuenta de débito fiscal IVA se encuentra... ¿Qué es entendido? No, voy a volver a leer, ¿se dan cuenta? En cambio, verificar, ya me está entrando, ¿qué? El primer concepto respecto de qué es lo que tengo que hacer. Verificar que el saldo de la cuenta de débito fiscal, porque ¿saben qué? Este procedimiento que están viendo, y de acuerdo a lo que hemos visto en la anterior clase, en la designación en el programa, yo, auditor junior, me entregan el programa de trabajo y me puede indicar el supervisor, toma, estos son los 3 procedimientos que tienes que realizarme y plasmarme en papel de trabajo en el día. Ups, tengo que leer, tengo que interpretar y segundo, tengo que verificar qué información tengo que tener. Por eso que estamos yendo por partes. Vamos a ver, Eric, tú con el procedimiento. Nuevamente. Ya está bien, licenciado. Verificar que el saldo de la cuenta del débito fiscal IVA se encuentre razonablemente contabilizado mediante la comparación de este saldo con el importe declarado en el formulario 200 o 210 para 3 meses tomados al azar. Ok. Bueno, Lice, como había mencionado usted, ponemos... Alice, no nos sé cómo explicarle, estoy nervioso. No tienes que estar nervioso. 5.º año, ya tienes que sacar eso. Imagínate en la realidad. Vas a ir Bueno, a una Lice, empresa y no vas a relacionarlo poder con... decir a la empresa, ¿saben qué? Un momentito, estoy nervioso. Ya tienes que sentirte tú profesional. Ya, O sea, Lice. tu personalidad como licenciado en contaduría pública ya tiene que expresarse. Por eso les decía, Bueno, ya estamos en 5.º, un pasito para ser profesionales. Y en eso ya tienen que pensar ustedes, tienen que tener personalidad. Es decir, ya creerse que son licenciados, porque si no se la creen, van a estar fundidos y siempre van a tener más frustraciones que enaltecer su propia personalidad. O sea, con personalidad, no te pongas nervioso, tranquilito, vos anda, por eso decía el M, despacio y anda interpretándome. Nuevamente, a ver, léeme la primera estrofa hasta la coma. ¿Qué dice el procedimiento? verificar que el saldo de la cuenta de débito fiscal IVA menciona. Un cachito, hasta ahí, Eh, está ahí. ¿Qué bueno, te Lice, está hasta diciendo ahí y la palabra clave cuál es? sería el saldo de la cuenta, licenciado. Pero ¿cuál es la Sería palabra clave? a verificar, licenciado. Verificar. Entonces, lo primero que tengo que pensar en mi cabecita es, me está diciendo que verifique. Listo, ya tengo la idea. Tengo que verificar qué ahora. O sea, el El, detalle es, tengo que verificar. Me está diciendo el procedimiento, verificar. Y ahora leo lo que me resta. ¿Qué vas a verificar? que el saldo de la cuenta del débito fiscal IVA, Ok, ¿qué significa saldo de la cuenta débito fiscal IVA? saldo a favor del fisco, No, y está bien, pero ¿qué significa saldo de la cuenta débito? ¿Esto qué significa? Cuenta. mm, ¿Ves la pantalla? sí, Lice. No es una etiqueta de cigarrillos, sino ¿qué significa eso? No sabría este licenciado. Libro mayor, saldo de la cuenta de débito fiscal IVA. O sea, Ah, para ya. que yo obtenga ese dato, ¿qué información tengo que requerir? Los mayores de cuenta del débito fiscal. ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Ya. Sigues leyendo. Se encuentre razonablemente contabilizado. Ok. Fíjate, el mayor de débito fiscal. ¿Qué significa cuando me dice el procedimiento se encuentre razonablemente contabilizado? Aplicación del artículo 7. ¿Y qué es la aplicación del artículo 7?
que representa el 13% de cualquier transacción de venta. Sigues leyendo. La comparación de este saldo con el importe declarado en el formulario 200 o 210 para 3 Hasta ahí, meses hasta ahí, tomados hasta ahí, a hasta la ahí, par. hasta ahí, hasta ahí. Ya. Verificar era, ¿no ve? Ahora bien, y voy a ver con esto. Verificar que voy a comparar libro mayor con el formulario 200. Ahora aquí está la muestra. Para 3 meses tomados al azar. ¿Qué significa 3 meses tomados al azar? Gracias, Eric. ¿Y estás menos nervioso? Sí, licenciado, gracias. Voy a hablar con tu hermana. No, licenciado, pero va a disculpar. Ok. Bien, fíjense, verificar el saldo de la cuenta. Automáticamente se me viene a la cabecita a cuenta, libro mayor. Necesito el libro mayor. ¿De qué? Del débito fiscal. Entonces tengo que munirme yo del mayor de la cuenta débito fiscal. Ahora bien, ¿con qué voy a comparar? Con el formulario 200. ¿Está bien? Me pide para 3 meses tomados al azar. A ver, veamos cuál es el paso siguiente que va a seguir. Fabiola Carpio, ¿está en aula virtual? Fabiola Carpio. Sí, licenciado. A ver, Fabiola. Pregunta para una estudiante ya casi egresada. Me vas a pedir, ya sabes qué información vas a solicitar, ¿no es cierto? Vas a solicitar el libro mayor del débito fiscal y declaraciones juradas. La muestra te dice para 3 meses tomados al azar. Vas a pedir, inciso A, la información por todo el año. Inciso B, solamente por 3 periodos. Inciso C, ninguno de los anteriores. ¿Cuál es el inciso que se relaciona con lo que tú vas a desarrollar? Información de todo el año, ¿Por qué? porque tengo que escoger 3 meses al azar. Porque tienes que escoger 3 meses al azar. ¿Y cuál es tu variable para poder escoger? Mm, ¿Cómo vas a escoger? podría Porque tomar, normalmente, ¿qué hace el auditor junior? Va donde el supervisor y fíjense, ¿no? Perdón, una consultita. ¿Qué meses voy a analizar? Y estamos hablando con un auditor junior que ya es licenciado en Contaduría Pública. Se presupone que tengo que analizar, a ver, desde tu punto de vista, Fabiola, ¿qué meses tomarías? ¿Qué periodos? puede ser marzo, agosto y noviembre. Allá vos estás tomando en cuenta la variable por distanciamiento de la periodicidad. Sí. Ya, estamos bien. Gracias. Pero ¿saben qué? Lo que hay que tomar en cuenta es, ¿qué me interesa a mí verificar? Los periodos fiscales donde hayan existido mayor movimiento de venta. A ver, si en enero solamente me expone 300 bolivianos y en diciembre me expone 1.000.000, ¿qué periodo fiscal debería tomar yo en cuenta para verificar? ¿Enero o diciembre? Diciembre. Diciembre. Porque imagínense, ha tenido mayor efectividad en ventas en el periodo fiscal de diciembre y que no verifique diciembre, donde versus enero me significa, por decirles, 4 transacciones que me significan 300 y en diciembre me significa 1.000 transacciones que me dan el 1.000.000. Entonces, riesgo de auditoría alto en el sentido de poder verificar un periodo en el cual no hay un movimiento alto respecto a ventas. Y ese riesgo puede valorarse en la emisión de mi dictamen al determinar razonabilidad en el cumplimiento.
y estoy acertado en la verificación, de repente hay errores en el mes de diciembre porque el volumen de ventas ha sido alto. Entonces, ¿qué es lo preponderante cuando yo escojo 3 meses tomados al azar? Los periodos fiscales en los cuales ha habido mayor volumen de ventas. Mayor volumen de ventas. Ahora bien, por experiencia profesional, el auditor tributario tiene que hacer un relevamiento de lo que nos está pidiendo el procedimiento de toda la gestión. A ver, ¿ven la pantallita? Sí, ¿Sí? Lic. Ya. Sí, Voy a recopilar información ¿de qué? Del libro mayor. Fíjense mi esquema que estoy haciendo para interpretar lo que voy a plasmar en mi papel de trabajo. Me dice verificar que el saldo de la cuenta débito fiscal. Ok, débito fiscal, según libro mayor. Comparar con el formulario. Ah, tengo que comparar con el formulario 200. ¿Sí? Ahora bien, al comparar libro mayor con el formulario, pues al comparar, pues generaré diferencia. Fíjense lo que estoy haciendo. Y estoy haciendo mi esquemita para efectos de plasmar en mi papel de trabajo. El procedimiento me está diciendo analizar o verificar el débito fiscal según libro mayor y comparar con el formulario 200. Y producto de la comparación me generará diferencia. En otras palabras, evidencia, hallazgo, certeza razonable. ¿Sí? Y para ello, ¿qué es lo que tengo que hacer? Para 3 meses tomados al azar. Cuando me habla de 3 meses tomados al azar, en materia tributaria significa periodo fiscal. ¿Qué falta incorporar en mi cuadrito? Periodo fiscal. Periodo, no me va a ingresar. Periodo fiscal. Listo. Ya tengo el esquema de mi papel de trabajo. Ya tengo el esquema de mi papel de trabajo. ¿Por qué? Porque fíjense, aquí colocaré periodo fiscal enero. Enero, ¿no? Débito fiscal según libro mayor, 10,000. Ya estoy empezando a comparar. ¿Qué dice el formulario 200? 9,500. Ups, aquí ya encontré una diferencia. Lo que está contabilizado no expresa lo que está expuesto en el formulario. Entonces ya he identificado un hallazgo. 500. ¿Se dan cuenta? Para eso me sirve primero analizar el rubro, el grupo, obligación tributaria y el procedimiento. Una vez que he analizado aquello, interpretar el título y luego el procedimiento. Una vez que interpretado el procedimiento, plasmo mi esquema para desarrollar mi papel de trabajo. Y aquí está, bien sencillito, se los he puesto acá. Débito fiscal IVA para comparar el libro mayor con el formulario 200 y encontrar evidencia o hallazgo. ¿Qué es lo ideal? Que esto sea cero. Para 3 meses, periodo fiscal. En materia de auditoría tributaria, al menos por experiencia profesional, verifico los 12 meses. ¿Por qué? Porque simple y llanamente es un relevamiento de información que no me va a llevar más allá de un día. Entonces tengo que relevar, es decir, voy a plasmar en mi papel de enero a diciembre si es una empresa comercial. Entonces, los saldos que me han generado en el libro mayor débito fiscal con lo expuesto en el formulario 200. Pregunta del millón. El formulario 200, versión 3, me expone la metodología impuesto contra impuesto o base contra base. Impuesto contra impuesto. Impuesto contra impuesto, contra licenciado. impuesto. ¿Por qué? ¿Por qué impuesto contra impuesto?
Porque primero definimos lo que es el crédito fiscal en la primera parte y después definimos lo que es no, primero definimos el débito fiscal y después el crédito fiscal y ¿Y cómo, posteriormente y cómo, hacemos la compensación. cómo defines? Primero se toma el total de los ingresos de todo el mes y en base a eso se calcula el 13%. Si hay Y ese ingresos, total ingresos, ¿qué te significa en materia tributaria como concepto? No lo has dicho ya. base imponible. Base imponible. Por eso les decía, ¿qué metodología? Base contra base, 107. es decir, base imponible de las ventas versus base imponible de las compras. Por la diferencia, recién aplico la alícuota. En cambio, cuando digo yo la metodología impuesto contra impuesto es cuando obtenemos la base imponible de las ventas, aplicamos la alícuota del 13 y obtenemos el débito. Y nos vamos al rubro de compras, obtenemos la base imponible de compras, aplicamos la alícuota del 13 y obtenemos el crédito. Y diferencia entre débito y crédito nos dará el saldo, lo que expone el artículo 9, diferencia débito-crédito. Entonces, un poquito quieren curiosidad, les decía yo, formulario 200 versión 2 era base contra base. Formulario 200 versión 3, impuesto contra impuesto, porque ustedes verán en el rubro de ventas, débito fiscal, se determina el débito como tal. En el rubro 2, que es compras, se determina el crédito fiscal como tal. De tal manera que, ¿qué es lo que necesito yo? Solamente atacar el débito fiscal del formulario. Eso es bien fácil, ¿no es cierto? Voy a pedir los 12 formularios presentados por la empresa. Ya tengo una base para poder desarrollar el procedimiento. Versus el libro mayor. Les entrega el libro mayor. ¿Y qué es lo que deberían hacer con el libro mayor? Copiar el saldo que me expone en el débito fiscal en cada periodo. Pregunta del millón, a ver. ¿Qué dicen? A ver, veamos. Está Lilis Varela en aula virtual. Lilis Varela. Sí, buen día. Lilis, a ver. ¿Qué dices al respecto? Vas a tomar el saldo del mayor de débito fiscal, por decirte lo que estoy haciendo. De febrero, el mayorcito indica que tiene un saldo débito fiscal de, no hay mucha variación, a veces 12,000. Por carnavales incrementado las ventas. Y en el formulario 200 está 12,000. Diferencia 0. ¿Qué tomas en cuenta para colocar el importe según libro mayor? ¿Ah? El dato que tenemos en nuestro mayor. El saldo. Sí. Ya. ¿Alguien dice lo contrario? ¿Alguien dice lo contrario? El saldo del periodo fiscal. El saldo del periodo fiscal. Vamos igual. ¿Alguien dice lo contrario? ¿Mm? ¿Alguien dice lo contrario? Estudiantes de quinto. Al año ya les voy a decir licenciados. ¿Mm? A ver, piensen un poquito. Primero tienen que pensar cómo contabilizamos el débito. ¿Ven lo que estoy escribiendo en pantallita? Sí, licenciado. Ya. Vamos a suponer que he copiado todos los periodos, enero, febrero, marzo, hasta llegar a diciembre. ¿Sí?
He expuesto los saldos según mayor del débito fiscal, según formulario 200 y diferencia. Ahora la pregunta es, ¿qué harían ustedes para tomar el saldo del libro mayor? Van a agarrar el mayorcito, tienen debe y haber, ¿no es cierto? A ver, este es el débito fiscal IVA. Y tienen debe y tienen haber. Y estoy poniéndoles como ejemplo nada más. Sí. ¿Dónde se contabiliza el IVA? ¿El débito fiscal? ¿Debe o haber la naturaleza de cuenta? A ver. A ver. A ver. Hemos dicho que como ejemplo les voy a colocar. Si tengo yo 10,000. A ver, enero. 10,000. ¿Sí? Esto lo borraremos para que me entiendan un poquito lo que voy a decir. Solamente enero estamos viendo. Y he contabilizado en enero lo siguiente en el mayor. 2,000. 5,000. 3,000. Solamente como ejemplo les voy a colocar. Y en el debe he contabilizado 10,000. Mi saldo va a ser por enero 0. Ese es el mayor de la cuenta débito fiscal del mes de enero. ¿Por qué? Porque a fin de mes tengo que hacer la determinación de saldo, ¿no? Y normalmente cierro la cuenta. Si yo voy a copiar los saldos, entonces esto no va a ser 10,000, sino va a ser 0. Y la diferencia siempre que me va a arrojar va a ser 9,500. Entonces fíjense lo que significa analizar. Por eso que les decía, la mente tiene que ser más analítica porque en auditoría es análisis. No es mecánicamente agarrar, el saldo de enero es 0, el de febrero es 0, en el formulario tengo 9,500 y me está generando diferencias. ¿Saben qué? En el mayor yo tengo que preparar y hacer la sumatoria de todo lo que significa el haber, sin tomar en cuenta lo que está contabilizado en el debe, porque este es mi saldo. Este es mi saldo. De tal manera que el auditor hace un papel de trabajo y realiza la sumatoria de todos los importes registrados en el haber, porque débito fiscal por un periodo fiscal lo he contabilizado en el haber. De tal manera que aquí yo tengo que trabajar mi papelito de trabajo que va a ser complemento a mi hoja de trabajo, el mayor de la cuenta de débito fiscal, para poder exponer de que la sumatoria del haber me arroja 10,000 y no tomar en cuenta el saldo del mayor. ¿Sí? No me van a dar, a ver, vayan a una empresa y díganle, ¿saben qué necesito? Yo solamente que me dé la sumatoria del haber, el movimiento del haber del débito fiscal. Y les van a decir, ¿sabes qué? El sistema no bota ese reporte. Lo único que te puedo dar es el mayor con el debe y haber y saldo. Entonces yo tengo que trabajármelo. Esto es facilito si tengo 3 movimientos. Pero si tengo 1,000 movimientos de un periodo fiscal,
Entonces ahí corroboraré qué importe está en el debe, porque normalmente la sumatoria del haber que me expone en el debe, ¿no? Pero acá lo que les digo, para obtener el saldo del débito tengo que yo sumar todo lo que está en el haber, y esa sumatoria de un periodo que es enero, diré, es 10,000. He verificado, es decir, he obtenido el saldo únicamente del débito fiscal por el periodo enero 2020 o 2021. Pero si yo agarro el mayorcito y copio los saldos, no he interpretado bien el procedimiento, y segundo, es como que estuviese haciendo sin experiencia. Y cuando voy y muestro al supervisor, en mi carita me lo va a romper el papel de trabajo y me va a decir, ¿sabes qué? Anda y realízame de nuevo el procedimiento. El saldo del débito fiscal tienes que hacer la sumatoria de todo lo que expone en el lado derecho de la cuenta de mayor. Entonces, ¿cómo voy a quedar con mi trabajo? ¿Medio muy bien o medio mal? ¿Qué dice? Medio muy mal, licenciado. Medio mal. Medio mal, porque me ha tomado casi todo el día hacer esto para que me diga el supervisor, no sirve lo que has hecho. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Nuevamente amanecerme toda la noche hasta el día siguiente y poder entregar el trabajo. Por eso que les digo, hay que saber leer e interpretar antes de desarrollar un procedimiento, porque en este tema el trabajo del auditor es netamente analítico. No es mecánico, no es agarrar una transacción y contabilizar. Más al contrario, esa contabilización es la que estamos nosotros analizando. Por eso, analizando. Y analizar está relacionado con verificar. Y verificar en este procedimiento significa obtener certeza razonable. ¿Y qué es certeza razonable? He comparado el libro mayor con formulario y no me arroja diferencia. Bingo, está muy bien. Pero cuando tengo diferencias, un poquito a mi favor, porque me va a generar observaciones, y al generarme observaciones me va a alimentar control interno. Es decir, en mi papel de trabajo le sirve harto a la empresa de auditoría o firma de auditoría externa cuando soy prolijo respecto de mis observaciones. No le sirve a la firma a aquel profesional que vaya y diga, todo está bien. ¿Has verificado? Sí, todo está bien. Pero ¿cómo? No has encontrado nada, todo está bienísimo. ¿Se imaginan después que viene la administración tributaria con una fiscalización y encuentra observaciones? ¿En qué queda la responsabilidad del auditor independiente? Cuando la empresa diga, pero si lo han revisado y no me han observado ni me han comentado nada respecto a lo que me observa la administración tributaria. ¿Y qué pensará el empresario del servicio? Para el siguiente año ya no contrata. Pero al revés, si yo genero observaciones, primero, que me voy a ganar respeto por conocimiento. Segundo, que va a servir al afirmar todas las observaciones que estoy generando respecto a incorporar observaciones en control interno. Si bien ahora las diferencias no son muy materiales, pero se imaginan que yo detecte una diferencia material de 5 millones, hace que mínimamente la firma, no les digo que quede muy bien, sino que en función prolija del trabajo que está realizando, hace que los directivos de la empresa piensen bien del elemento o recurso humano que está viniendo a desarrollar el trabajo de auditoría. Porque normalmente vienen y preguntan, ¿no? ¿Y cómo les está yendo? ¿Hay alguna observación? ¿Han encontrado algo? ¿Hay nada? ¿Todo está bien? Cuando decimos todo está bien, ya le parece un poco medio raro al inversionista, porque el mismo inversionista sabe los cuellos de botella que tiene su empresa. Entonces, como verán ustedes, tenemos que ser analíticos. Ya un poquito que les he enseñado la hermenéutica de interpretar el procedimiento para su aplicación y generación del papel de trabajo.
Hemos obviado esta partecita que la siguiente clase la vamos a ver. ¿Qué he hecho? Que es esto. ¿Cómo verificamos que estas aseveraciones están insertas en el procedimiento? Dice verificar, he verificado. Y integridad siempre va a estar inserta en el procedimiento. Veracidad. Voy a verificar la veracidad de lo que está expuesto en el mayor con lo que ha declarado ¿quién? La empresa. Autorización, no muy relacionado. Monto correcto, sí. Fíjense las aseveraciones que implícitamente están insertas dentro del procedimiento. Monto correcto, sí. Porque estoy diciendo 10,000 me expone el mayor y 9,500 el formulario 200 me está generando una diferencia de 500. ¿Qué voy a verificar con este procedimiento? La veracidad de la información financiera, el monto correcto tanto en el libro mayor como en el formulario. Pero ¿saben qué? ¿En qué partecita o sea, todos los estudiantes piensan, pero ¿en qué partecita del procedimiento está inserto esta partita veracidad? No va a estar inserto. No dice verificar la veracidad. Por eso dice implícito, está como que decir, se presupone que está inserto en la aplicación de ese procedimiento lo que tenemos que verificar. ¿Y qué vamos a verificar? La veracidad. ¿De qué? Del saldo de la cuenta de débito fiscal. O sea, por eso se denomina aseveraciones implícitas. Dentro de los procedimientos están estas aseveraciones que vamos a testar, que vamos a aplicar para obtener certeza razonable en nuestro trabajo. Valuado nuestro relacionado, registrado y acumulado, sí. Periodo adecuado también, porque estamos hablando de 3 periodos tomados al azar. Y yo les decía, yo hago de enero a diciembre. ¿Qué voy a exponer en el resultado del procedimiento? Aquellos periodos que no tienen diferencia. Aquellos periodos que no tienen diferencia. Por decirles, voy a tomar febrero. Voy a tomar diciembre. ¿Sí? Porque la empresa me ha contratado los servicios, ¿no es cierto? Pero aquellos periodos que tienen diferencia me va a servir para incorporar en mi informe de control interno. Y para que la empresa muestre a la administración tributaria respecto de la razonabilidad, pues expondré los que no tienen diferencia. Pero ojo, le estoy dando un preaviso para regularizar los importes que han generado diferencia a la empresa para evitar futuras contingencias tributarias. ¿Se imaginan si solamente yo eligiera febrero y diciembre y algún otro periodo en el cual no hay diferencias, pero fíjense, en enero y marzo he detectado diferencias? Por eso que el trabajo de auditoría tributaria tiene que ser prolijo. Las empresas corporativas exigen al especialista en materia tributaria la verificación exhausta y en detalle de lo que significa lo que pide la administración tributaria. Entonces, prefiero yo tener la certeza que en los 12 periodos fiscales no ha habido diferencia alguna. Y si ha habido diferencia, me servirá para incorporar en el informe de control interno de tal manera que esté con preaviso la empresa de que un determinado periodo fiscal tiene que proceder con la regularización. ¿Cómo interpretarían ustedes la diferencia de enero? En el libro mayor tengo 10,000 y en el formulario 9,500. ¿Cómo interpretarían? Porque no es nomás decir en conclusión, de la aplicación del procedimiento se ha identificado una diferencia de 500 no identificada en su origen. No me sirve el trabajo. No me sirve el trabajo de auditoría. Porque el auditor tiene que verificar el por qué hay esa diferencia. El por qué hay esa diferencia. No podemos delegar el trabajo al contador. No podemos decirle, ¿sabes? Encontré una diferencia, no sé, ve tú dónde estará, pero encontré una diferencia. Entonces, bien importante la labor del auditor
al menos en materia tributaria, porque esto es bien delicado que puede generar contingencia tributaria futura a la empresa. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta hasta acá? Le dicen las aseveraciones estas aseveraciones solo están relacionadas con la parte tributaria. No las podemos, no podemos utilizar lo de la NIA 315. Podemos utilizar, o sea, en bibliografía, en materia de auditoría, hay muchos autores que como registrado y acumulado, por decirte. Lo disgregan y registrado es una aseveración y acumulado es otra aseveración. Presentación y exposición. Presentación es una aseveración y exposición es otra aseveración. Pero al final, apliquemos o no todas las aseveraciones, como tú dices en la mía, vamos a llegar al mismo fin. El de poder verificar que estas aseveraciones están insertas dentro de la aplicación del procedimiento que vamos a desarrollar nosotros. ¿Estamos bien? Sí, licenciado. ¿Difícil o fácil? Difícil. Estudiantes de quinto año. No es difícil, es fácil. Para la siguiente clase me van a analizar como hemos hecho el 1.4. 1.4 y de las retenciones el 1. Lice, ¿puede volver a colocar el 1.4 para El 1.4 es relacionado al débito fiscal, ¿no ve? Y el siguiente es el 1 de las retenciones IUE e IT. Buscas el rubro retenciones IUE e IT. El numeral 1, el procedimiento 1 para la aplicación de lo que nos pide el título. ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Se han quedado calladitos o se han asustado de auditoría? Los dos, Todo se licenciado. puede, licenciado. ¿Estaba claro, licenciado? Está bien. Ok, entonces, así quiero el trabajo en detalle de análisis de esos dos procedimientos. Primero, interpretación del título, del procedimiento, la información que requieren para desarrollar ese procedimiento y la consistencia. Es decir, qué normativa tributaria tengo que yo tener para efectos de refrendar cualquier observancia. ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bien, quedamos acá. Sí, Nos licenciado. vemos la siguiente clase. Dios los bendiga. Gracias, licenciado.